¿Quién escribió realmente el episodio de la adúltera? El sol de la mañana se filtraba entre las callejuelas de Jerusalén. El polvo se levantaba bajo las sandalias de los peregrinos que subían al templo. Entre ellos estaba un joven escriba llamado Matatías, encargado de copiar los rollos para la sinagoga de Betania. Su labor era meticulosa. Ninguna letra debía faltar, ningún signo debía estar fuera de lugar. La escritura era más que palabra, era vida, era presencia del Dios de Israel. Un día, mientras copiaba el Evangelio de Juan, Matatías encontró un episodio que jamás había leído antes. Narraba la historia de una mujer sorprendida en adulterio, llevada ante Jesús por escribas y fariseos que querían tenderle una trampa. «Maestro», dijeron, «Moisés nos mandó lapidar a mujeres como esta. ¿Tú qué dices?» Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió con el dedo sobre el polvo, y luego levantó la mirada. «Quien de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra». Uno a uno los acusadores se marcharon. Jesús quedó solo con la mujer. «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» «Nadie, Señor». «Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más». Matatías se detuvo. Aquellas palabras eran diferentes, vibraban con una misericordia inaudita, y sin embargo en los rollos más antiguos que había visto ese episodio no aparecía. Algunos maestros lo colocaban en Lucas, otros lo omitían por completo. ¿Quién había escrito entonces este relato? ¿Era parte del Evangelio o una adición posterior? El enigma del escriba. De noche Matatías abría los rollos con manos temblorosas. Algunos manuscritos contenían el relato en los márgenes, como si hubiera sido anotado por un discípulo. Otros lo integraban en el cuerpo del texto, pero con una caligrafía distinta. Se preguntaba, ¿había sido realmente Juan, el discípulo amado, quien había puesto por escrito esas palabras, o más bien otro, movido por la memoria viva de las comunidades? Y sin embargo, cuanto más lo leía, más sentía que el Espíritu soplaba dentro de ellas. Esas frases no eran invención de un hombre cualquiera. Llevaban el sello de aquel que se inclinaba ante los pecadores, pero levantaba a los oprimidos. Allí hablaba Jesús, con la misma voz que había consolado a Lázaro, que había lavado los pies a los suyos, que había clamado en la cruz. El peso de la memoria. En los días siguientes, Matatías pidió consejo al viejo rabino Eleazar, que había visto la destrucción del templo y llevaba en los ojos la memoria de generaciones. «Rabino», dijo, «¿cómo podemos saber quién escribió el episodio de la adúltera?» El anciano sonrió. «No preguntes solo quién lo escribió, sino por qué fue escrito. Las palabras de Dios no pertenecen a un solo hombre, sino a la comunidad que las custodia. Tal vez Juan no las puso en pergamino, pero su espíritu las conservó y los discípulos las transmitieron. No temas si la mano es incierta. Lo que importa es la voz que reconoces en ellas». Matatías comprendió entonces que los textos sagrados no eran solo crónicas, sino vida que pasaba de boca en boca, de corazón en corazón. El episodio de la adúltera podía tener manos distintas, pero el mismo aliento, el de un maestro que no condena, sino que salva. Epílogo. Muchos años después, cuando su cabello se volvió blanco, Matatías releyó aquel pasaje. Seguía preguntándose si había sido Juan quien lo escribió o algún otro discípulo, pero ya la pregunta no lo atormentaba. Había visto pecadores levantarse, había visto lágrimas transformarse en alegría, y en esas experiencias reconocía la misma voz que había dicho, «Tampoco yo te condeno». Así el misterio permanecía. ¿Quién escribió el episodio de la adúltera? Tal vez Juan, tal vez otro. Pero para Matatías, y para los creyentes después de él, lo importante no era el autor terreno, sino la certeza de que a través de esas palabras hablaba el mismo Cristo. Y aún hoy, en las páginas del Evangelio, ese relato brilla como un fragmento de luz. Una luz que no pide saber quién la encendió, sino dejarse iluminar por ella.